Vamos ahora a cambiar el tono de la noticia, de la información, para hablar de la nutrición. Y es que hace unos días hemos celebrado el Día Mundial del Cerebro. ¿Cuáles son los alimentos que ayudan a cuidar este órgano vital? Mitos y verdades. Se habla mucho del omega 3, se habla mucho de consumir mucho pescado, mucho potasio. Así que hoy lo vamos a abordar con nuestra invitada, Lourdes Lazo Álvarez, nutricionista. También vamos a habilitar líneas telefónicas para conocer cómo poder alimentarnos en todas las etapas de la vida, ¿no? Cómo puede alimentarse, fortalecer este órgano que dirige al cuerpo humano cuando son bebés, cuando son niños, cuando son adultos, cuando ya son adultos mayores, cómo tener también la mente ágil, ¿no? Que es lo más importante. Así que ya le damos la bienvenida a nuestra invitada que está aquí en los estudios centrales de Radio Exitosa, Lourdes Lazo Álvarez, nutricionista. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenas tardes, bienvenida a Exitosa. Hola, Katy, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Tu tiempo. A ustedes. Encantada de Gracias. estar acá. Gracias. Hace unos días se ha celebrado, hoy se conmemora el Día Mundial del Cerebro. ¿Cómo lo cuidamos, Lourdes? ¿Cómo podemos alimentarnos para tener un cerebro fortalecido, sano? Qué tema tan lindo y en verdad abarca muchos puntos. Pero acá a reunión traigo puntos claves que espero sean de mucha utilidad. Hay una serie de información al respecto. La evidencia nos muestra que hay una estrecha relación con la alimentación y la salud cerebral e incluso a nivel del bienestar emocional. Entonces, tenemos que el cerebro es un órgano muy delicado, sí, es importante que lo sepan. Es un órgano plástico porque tiene esta capacidad pues permanente de aprender, de recordar, de ahí surge esta plasticidad cerebral. Y para que su funcionamiento sea el óptimo, o al menos tratemos de alcanzar el óptimo funcionamiento, es necesario que consideremos una serie de nutrientes. Muy bien. ¿Cuáles son? Por ejemplo, hay mucho temor con los carbohidratos, ¿no? Siempre hay ese temor, llegan los pacientes a consulta y me dicen que se han quitado los carbohidratos, que quieren bajar de peso y se quitan los carbohidratos, pero en realidad no es así. Sepan que el principal combustible energético del cerebro, porque es un órgano muy exigente y vital, demanda glucosa, que es su principal sustrato energético. Entonces, ¿quién nos va a dar esta energía para el cerebro? Va a ser la glucosa. ¿Y dónde voy a obtener esta glucosa? Prioritariamente a partir de los carbohidratos. Pero el cerebro va a pedir una energía que sea constante, permanente, ¿no? ¿Quién va a dar esta energía? Entonces, debería ser otorgada a partir de alimentos, carbohidratos complejos, o sea, los de la mejor calidad posible. ¿Y cuáles tenemos entonces? Los granos andinos, los cereales integrales, la papa, el camote, la quinoa, la kiwicha, la cañigua, el choclo, por ejemplo, si comemos avena o pan en su versión de preferencia integral, porque va a proveer justamente esos carbohidratos que van a dar energía sostenida y de la mejor calidad para esas neuronas que necesitan permanentemente hacer sinapsis. Además de esto, también sepan que el cerebro está conformado mayoritariamente por grasa y grasa de buena calidad. Entonces, si está conformado casi en un 60% por grasa, yo necesito en consecuencia darle la mejor calidad de grasa también. ¿Dónde voy a encontrar esta grasa saludable, Lourdes? En los frutos secos, ¿no? Las nueces, pecanas, avellanas, que afortunadamente hoy cada vez las personas son más conscientes y empiezan a incluir más estos alimentos. Cuando me llegan a consulta ya las personas están un poquito más instruidas al respecto. También podemos encontrar esta grasa saludable en las semillas, estos alimentos tan chiquititos, ¿no? A veces menospreciados, que casi me dicen, ¿no? A veces los pacientes, pero yo no soy canario, ¿yo por qué voy a comer semillas, no? Sin embargo, sí, son sumamente nutritivos, chiquititos, pero muy poderosos. ¿Cuáles? La chía, la linaza, que me van a dar omega 3, por ejemplo. Y es este tipo de grasa saludable, no voy a entrar en conceptos complejos, pero me va a ayudar, va a otorgar esa grasa saludable justamente para el cerebro. ¿Está bien? De igual manera, si consideremos alimentos que forman parte o que tienen dentro de su composición química la vitamina B, B6, B9, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde encuentro esta vitamina que es de suma importancia para las conexiones neuronales, para el restablecimiento cerebral? Sí, por ejemplo, en las menestras, este alimento tan rendidor, económico, sumamente nutritivo, empecemos a incorporar menestras. A veces las personas tenemos únicamente como peruanos la idea de que los lunes de lentejita nada más, pero podemos incluir menestras
muchas veces por semana. Yo les digo a mis pacientes, incrementen esa frecuencia de consumo de las menestras 3, 4 veces por semana. Estupendo, hay que incrementar ese consumo de menestras porque son sumamente rendidoras, son económicas, las tenemos al alcance y son una maravilla nutritiva. Siempre digo, son la maravilla nutritiva. Necesitamos incorporar estos alimentos. Hay muchas versiones, ¿no? Está el frejol canario, los payares. Mis favoritos son los garbanzos porque también tienen proteína vegetal. Correcto. Y hay muchos más, seguramente. Frejol negro, La o sea, con arveja. todas las versiones. Las arvejitas tan ricas. Riquísimas, ¿no? Y a veces incluso por olvido, pero estos alimentos, y siempre digo, necesitamos fortalecer la base vegetal. Las recomendaciones nutricionales que se daban años atrás han cambiado porque la investigación se mantiene, avanza a pasos agigantados y como profesionales de la salud que tratamos, ahí yo me incluyo, tratar de mantenernos pues actualizados, han cambiado mucho. Yo las recomendaciones que daban mis pacientes años atrás son muy distintas a las que son actuales. Entonces hay que asistir al profesional de la salud. Empecemos a darle mucho punch a la base vegetal porque necesitamos fortalecer esas neuronas, el cerebro, ¿no? Se habla incluso, por ejemplo, de la ventana crítica, los primeros 1000 años de vida de un ser vivo, de un bebé, ¿no? Hasta los 2 años, como en esos 2 primeros años de vida necesitamos darle especial énfasis en su alimentación porque empezamos ya a fortalecer esas capacidades cognitivas. Yo creo que todos los papás esperan, y me llegan muchos papás, ¿no? Pacientes pediátricos que esperan que sus hijos sean los de la mejor nota, que sean sumamente inteligentes. ¿Y cómo yo logro eso? Pues con los estímulos y también con la alimentación, Así es, que es Lourdes. base Así en es, eso. Lourdes. Vamos a la pausa y regresamos con Lourdes Lazo, nutricionista, por el Día Mundial del Cerebro. Somos Radio Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Ya volvemos. Radio Exitosa, la voz de los que no tienen voz, conectados a nivel nacional en Lima y Callao por la 95.5 de la FM, aquí en su programa Exitoso a Sábado. Y seguimos con nuestra invitada, Lourdes Lazo Álvarez, nutricionista, por el Día Mundial del Cerebro. ¿Qué debemos comer? ¿Cómo debemos cuidar este órgano vital? Mitos y verdades. ¿Algún mito, Lourdes, sobre esta alimentación para fortalecer nuestro cerebro? Sí, justo lo que mencionábamos en el apartado inicial, las personas tienden mucho a eliminar los carbohidratos, ¿no? Porque tienen esta idea errónea de que el carbohidrato engorda, ¿no? Sí. Todo es el peso y el engorde, y en realidad no es así. Como les decía, el principal sustrato energético del cerebro es la glucosa, y el cerebro pues es demandante, exige, porque de hecho la mayoría, una gran cuota de la energía que ingerimos se la lleva el cerebro para sus funciones diarias. Entonces necesitamos proveerlo realmente de una glucosa que provenga de carbohidratos de la mejor calidad. Definitivamente no van a pensar glucosa, entonces voy a comer azúcar pura, ¿no? No me malinterpreten. Hablamos de cereales integrales, granos andinos, la quinoa, la cañigua, que es una maravilla. Incluso la cañigua es una muy buena fuente de hierro, y el hierro también es un mineral de suma importancia para el funcionamiento cerebral, el rendimiento cognitivo. Entonces, tienen una base vegetal, que es la cañigua, excelente fuente de hierro y económica. Entonces aprovechemos también estas fuentes porque son necesarias y necesitamos que a partir de la alimentación nosotros fortalezcamos este cerebro, este rendimiento cognitivo que yo creo que la mayoría aspira a tener, no es si el 100%, el 90%, ¿no? La mayor cantidad posible. Claro que sí. Ahora, hay personas que consideran que pues además de su alimentación deben tomar algún suplemento, y se habla mucho del complejo B. ¿Qué pasa con los suplementos? ¿Qué pasa? Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque me llegan muchos pacientes a consulta y me dicen, Lu, estoy tomando tal suplemento. ¿Y por qué? Bueno, porque escuché por ahí que es bueno, vi en la tele, en una publicidad, que el influencer que salió y que lo recomienda. Los suplementos, ojo, deberían ser indicados, en realidad deberían ser consumidos siempre bajo la indicación y la pauta del profesional de la salud. No debería yo acudir a un suplemento sin la necesidad de, porque puede pasar, por ejemplo, con vitaminas A, vitaminas del tipo liposolubles, la D, la E, la K, que a veces las personas se suplementan sin necesidad y puede haber un riesgo de toxicidad incluso. Entonces no lleguemos a ese punto, más bien empecemos un poco a concientizarnos en el sentido de que vamos al profesional de la salud, ¿no? Invirtamos en la salud. A veces me dicen, no, que es muy caro, que cuesta, pero a la par están un fin de semana gastando una buena cantidad de dinero en alcohol, en cigarros, ¿no? Y no invertimos en salud. Entonces hay que ser un poco congruentes, por favor. Vayamos al profesional de la salud, que nos evalúe, que nos dé la pauta exacta de lo que yo realmente necesito,
y a partir de eso tomemos decisiones. Pero no los invito a que compren suplementos, a que se automediquen, porque podemos correr un riesgo, si no es ahora, de repente en un mediano o largo plazo, y ahí vamos a llevarnos sorpresas, ¿no? ¿Y el omega 3? El omega 3, ¿qué sucede con el omega 3? Hay mucha evidencia al respecto, no ha cobrado muchísima importancia y lo podemos encontrar netamente en los alimentos. La matriz propia del alimento es una maravilla. Ya tiene la naturaleza, es tan sabia que crea el alimento de tal forma que su aprovechamiento sea el mejor posible, el más óptimo. Entonces, ¿dónde encuentro este omega 3? Que justo lo mencionábamos. Gran porcentaje del cerebro está conformado por grasa y de hecho el omega 3 conforma parte de la estructura celular cerebral. ¿Dónde lo voy a encontrar, Lourdes? Vamos a las semillas, la chía, la linaza, que les digo, esta estructura tan chiquitita, pero que es sumamente nutritiva, ¿no? Siempre hidratándola, la chía, la linaza, ¿no? Los frutos secos, las nueces, almendras, pecanas, la palta, las aceitunas, ¿no? Que es un alimento también sumamente nutritivo. El aceite de oliva, el aceite Sachainchi, que lo producimos a nivel nacional, que lo exportan, sale, pero nosotros ni lo consumimos, ¿no? Y es una fuente riquísima de omega 3. Entonces, aprovechemos, sí, valoremos mucho lo que nos da la naturaleza y a partir de esta propia estructura del alimento natural, beneficiémonos, porque no hay mayor evidencia que el alimento nos va a proteger. Trabajemos desde este foco preventivo que siempre trato también de trasladarles a mis pacientes, ¿no? Llegan muchos pacientes ya enfermos, pero no actuamos desde un foco preventivo. Prevenir las enfermedades, ¿no? Así es. Ahora, tú hablabas de los niños menores de 2 años, ¿no? Y es que la alimentación cambia con el paso del tiempo. No es igual lo que puede consumir un bebé con un adolescente, un adulto o un adulto mayor. ¿Cómo debería ser la ingesta de estas vitaminas cuando ya son mayores? ¿Qué sucede? Las vitaminas igual, si estamos hablando de un adolescente, tiene que pasar también el control, una evaluación con el médico, con el nutricionista, para realmente identificar si debe ser suplementado. Pero en términos generales, sí debemos acudir a la alimentación natural, lo que nos da la naturaleza, como siempre digo, ¿no? Alimentos reales, acudamos a alimentos reales, a los cereales integrales, a las menestras, los frutos secos, las semillas, ¿no? Todos esos alimentos y dándole mucha fortaleza a esta base vegetal que necesitamos, y hay mucha evidencia, ¿no? Como por ejemplo nos muestran diversos estudios esta dieta mediterránea, ¿no? Que es muy rica en base vegetal, frutas, verduras, ¿no? Alimentos ricos en antioxidantes, ¿no? Ayudan a que justamente nosotros fortalezcamos nuestra salud. E incluso nos muestran los estudios cómo estas dietas basadas en alimentos vegetales muy fortalecidas en la base vegetal reducen el riesgo de demencia. Hay muchos estudios como muestran, ¿no? Que deficiencias nutricionales en poblaciones aumentan el riesgo, por ejemplo, de demencia, de ansiedad, de trastornos mentales, porque hay una estrecha relación a ese nivel. Deficiencias nutricionales me puede afectar incluso también a nivel emocional, a nivel mental. Entonces, pues, la alimentación no hay lugar a dudas que influye en todo. Así es como cuando era niña, ¿no? Siempre preguntaba, ¿qué le puedo dar a Catiuska que está muy flaquita? Y siempre decía la nutricionista, vitamina O, ¿dónde la compro? De olla, señora, que coma bien, que se alimente bien. Lourdes, gracias por tu tiempo. Por favor, ¿dónde podemos ubicarte? Excelente. Me pueden encontrar en Instagram. Yo estoy como Lula Nutricionista. Ahí me encuentran. Manejo técnicas de coaching nutricional, mindful eating. Escríbanme, déjenme llegar todas las dudas que tengan y yo que con gusto bien los puedo atender. Y con el enfoque sobre todo de reconciliarte con la comida sin dietas restrictivas, ¿no? Porque creo que hay gente que le tiene terror y dice, no, me va a hacer comer poco, voy a comer como pajarito, no quiero ir. Que me voy a morir de hambre, ¿no? Que me voy a quitar las harinas, mis gustitos. No, olvídense. Acá alimentos reales, nos reamistamos con la comida y créanme que se ve totalmente el cambio, como incluso a nivel mental, emocional, las personas se sienten mucho mejor. Que confíen en el profesional. Gracias a Lourdes Lazo Álvarez, nutricionista. Un aplauso de estar para ti. Somos Radio Exitosa.